La antigua constelación de Draco guarda el polo norte celeste, sin ocultarse nunca bajo tierra. Hace 5000 años, la estrella Totubán guiaba a los faraones egipcios hacia el cielo. Aquí los científicos obtuvieron la primera prueba directa de la rotación terrestre bajo el Sol. En el centro brilla la nebulosa Ojo de Gato, ocultando el secreto de estrellas moribundas. Bienvenidos. Hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia el cielo del norte, para examinar en detalle la constelación de Draco. Y lo que vamos a descubrir es que es mucho más que un simple conjunto de estrellas, es un auténtico archivo celestial, un objeto de profundísimo significado científico-histórico que nos narra historias de civilizaciones pasadas y de revoluciones en el pensamiento. Para abordar este análisis de forma ordenada, nuestro recorrido tendrá 5 paradas principales. Primero, su presencia constante en el cielo. Después, su antiguo papel como marcador celestial. Veremos también su contribución a descubrimientos clave, los fascinantes objetos de espacio profundo que alberga y, para terminar, la mitología que ha quedado inmortalizada en su forma. Así que empecemos por lo más fundamental, su presencia física en nuestro cielo. Draco es una de las constelaciones más antiguas y, desde luego, más extensas del firmamento boreal. Fijaos, para cualquiera que observe el cielo desde el hemisferio norte, Draco tiene una cualidad que es fundamental. Es una constelación circumpolar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues sencillamente que nunca se pone, jamás desaparece bajo el horizonte. Su forma, ese cuerpo largo y sinuoso, parece estar siempre ahí, como abrazando a la Osa Menor, en una especie de vigilia eterna sobre el polo norte celeste. Y es enorme. Hablamos de una extensión de 1083 grados cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso la convierte en la octava constelación más grande de las 88 que conocemos. Pero, y aquí viene lo interesante, a pesar de su tamaño, no tiene estrellas realmente brillantes, ninguna de primera magnitud. Entonces, ¿por qué es tan conocida? Bueno, no es por el brillo de una sola estrella, sino por el conjunto, por esa forma tan característica, casi como una serpiente, un dibujo que es imposible de confundir una vez que se aprende a ver en el mapa del cielo. Bien, dejemos por un momento su forma y tamaño para viajar en el tiempo. Porque Draco también ha tenido un papel histórico crucial. En concreto, vamos a ver cómo una de sus estrellas fue una referencia, una guía celestial para una de las mayores civilizaciones de la historia. Hoy todos sabemos que Polaris es nuestra estrella del norte, pero el cielo no es estático, es más bien como un reloj cósmico que avanza muy lentamente. Si retrocedemos casi 5 milenios, a la época en que se estaban levantando las grandes pirámides de Giza, el polo norte celeste no estaba donde está ahora. No apuntaba a Polaris, apuntaba a Zuban, que en aquel entonces era la estrella alfa de Draco. Y esto no es una anécdota. Los antiguos egipcios, con una precisión asombrosa, alinearon los pasajes de las pirámides con Zuban. Para ellos era el camino directo para que el alma del faraón ascendiera al mismísimo centro del cosmos. Entonces, ¿por qué ocurre este cambio? ¿Por qué la estrella polar no es siempre la misma? La respuesta está en un fenómeno que llamamos precesión axial. La mejor forma de visualizarlo es pensar en una peonza. Cuando está a punto de pararse, ¿ven cómo su eje empieza a tambalearse a describir un pequeño círculo? Pues bien, el eje de la Tierra hace exactamente lo mismo, solo que a una escala de tiempo inmensa. Este bamboleo traza un círculo gigantesco en la bóveda celeste, un ciclo que tarda unos 26.000 años en completarse. Y a lo largo de ese círculo, diferentes estrellas van ocupando el puesto de estrella polar. Y sí, esto significa que Tuban no ha perdido su título para siempre. Volverá a ser nuestra estrella del norte, aunque para eso habrá que esperar bastante, hasta el año 21.000 más o menos. Así que Draco fue un faro para los antiguos, pero su papel como guía no termina ahí. También lo fue, y de qué manera, para los pioneros de la astronomía moderna. De hecho, la observación de otra de sus estrellas nos llevó a uno de los descubrimientos más importantes sobre nuestro lugar en el universo. Nos vamos a 1728. El astrónomo James Bradley está observando una estrella de Draco, Etanin. Su objetivo era algo muy concreto, medir su paralaje para calcular a qué distancia se encontraba. Pero al hacerlo se topó con algo que no cuadraba. Detectó un pequeñísimo desplazamiento cíclico en la posición de la estrella que no tenía sentido según el modelo del paralaje. Y aquí viene el golpe de genio de Bradley. Se dio cuenta de que ese efecto que hoy llamamos aberración de la luz no se debía a dónde estaba la Tierra en su órbita, sino al hecho de que se estaba moviendo. Es la suma de la velocidad de la luz y la velocidad de la Tierra. Piénsenlo, es la diferencia entre un cosmos estático y uno dinámico. Y esto fue la primera prueba física, directa, irrefutable, de que la Tierra efectivamente se mueve alrededor del Sol, un pilar de la cosmología. Y esa misma estrella, Etanin, forma parte de un asterismo muy reconocible, la cabeza del dragón. Esto es fascinante porque este mismo grupo de estrellas nos demuestra cómo el cielo es en realidad un lienzo en blanco, sobre el que cada cultura proyecta sus propias historias. Donde los griegos veían, claro, la temible cabeza de un monstruo, las antiguas tribus del desierto veían algo completamente distinto, una escena de su vida cotidiana,
Veían 4 camellas protegiendo a su pequeña cría, que es una estrella más débil en el centro, del acecho de unas hienas, que serían otras estrellas cercanas. Vamos a mirar un poco más de cerca a estas estrellas de la cabeza. Por ejemplo, Rastavan, que significa cabeza de la serpiente. No es una estrella cualquiera, es una supergigante amarilla. Para que nos hagamos una idea de su escala, es 950 veces más luminosa que nuestro Sol. Si la pusiéramos en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se tragaría por completo la órbita de Mercurio. Es sencillamente monstruosa. Y luego tenemos Akuma, que es una preciosidad. Es una estrella doble, 2 estrellas blancas, idénticas, que con unos simples prismáticos ya se pueden distinguir perfectamente. Vale, pero hay más. La posición de Draco en el cielo es estratégica. Imaginen que la Vía Láctea es una ciudad muy densa y con mucho smog de polvo y estrellas. Pues bien, Draco se encuentra en una de las afueras de esa ciudad, lejos del plano galáctico, y eso nos da una ventana increíblemente clara, sin obstrucciones, para mirar hacia afuera, hacia el vasto universo intergaláctico. Y a través de esa ventana vemos maravillas como esta. Este es uno de los objetos más famosos de Draco, NGC 6543, más conocida como la nebulosa del Ojo de Gato. Y es, sin duda, una de las nebulosas planetarias más complejas que hemos encontrado. Las imágenes del Hubble son espectaculares. Revelan una estructura increíblemente intrincada, llena de nudos, de chorros de gas, de arcos concéntricos. Es el registro visual del final caótico y violento de la vida de una estrella. Por cierto, una aclaración importante. El nombre nebulosa planetaria puede llevar a engaño. Es un término histórico. No tienen absolutamente nada que ver con planetas. En realidad, son los fantasmas de estrellas que en su día fueron como nuestro Sol. Y de hecho, fue precisamente esta nebulosa, la del Ojo de Gato, la que nos ayudó a entenderlo. En 1864, William Huggins analizó su luz, su espectro, y demostró por primera vez que estos objetos no eran cúmulos de estrellas lejanas, sino que estaban hechos de gas brillante, incandescente. Esta visión privilegiada que nos da Draco nos abre una auténtica galería de arte cósmico llena de galaxias con formas de lo más peculiares. Aquí tenemos 2 ejemplos fantásticos. Por un lado, la galaxia del Uso. La vemos perfectamente de canto, como si estuviéramos mirando el borde de un disco. Y se ve esa franja oscura de polvo que la cruza por la mitad. De ahí su nombre, parece una aguja. Por otro lado, la galaxia del Renacuajo. Esto es el resultado de una colisión brutal. Esa cola larguísima de casi 300.000 años luz está hecha de estrellas y gas que fueron arrancados cuando una galaxia más pequeña la atravesó. Pero es que la exploración en Draco nos lleva a los 2 extremos de la escala cósmica. Si miramos a lo grande, a lo macroscópico, en esa dirección del cielo nos encontramos con una de las estructuras más gigantescas del universo, el supercúmulo de Draco, una auténtica muralla formada por miles de galaxias. Y si nos vamos al otro extremo, a lo íntimo, a lo particular, encontramos una estrella, HIP 56948, que es el gemelo más preciso, casi perfecto, de nuestro propio Sol que hayamos descubierto jamás. Misma masa, misma temperatura, misma composición. Por supuesto, eso la convierte en un objetivo primordial para la búsqueda de vida. Bien, hemos hablado de la física, de la historia, de la astronomía, pero nos falta una pieza. La mitología. Porque la propia forma de la constelación, ese contorno serpenteante, es la inmortalización de una de las grandes leyendas de la antigua Grecia. Ese es Ladón, el dragón que fue colocado en los cielos para convertirse en Draco. Y ojo, no era un monstruo cualquiera. Era el guardián de las manzanas de oro de la inmortalidad, el tesoro más preciado de los dioses. Un centinela con 100 cabezas, que nunca dormía y que había sido puesto ahí por orden directa de la diosa Hera. Claro, la pregunta es, ¿cómo se puede vencer a un guardián así? El mito del 11º trabajo de Heracles nos da 2 versiones. Una es la de la fuerza bruta. Heracles se enfrenta a Ladón en una batalla épica y lo mata, ya sea con su maza o con flechas envenenadas. Pero hay otra versión, quizá más interesante, que es la de la astucia. En esta, Heracles no lucha, sino que convence al titán Atlas para que le coja las manzanas. Y luego, con un segundo engaño, consigue que el propio Atlas vuelva a cargar con el peso del cielo sobre sus hombros, permitiendo a Heracles escapar. Y lo más fascinante es que esta historia está literalmente dibujada en el mapa estelar. Si observamos el cielo, la constelación de Hércules está situada justo encima de Draco. Y no de cualquier manera. La figura del héroe está representada con el pie apoyado directamente sobre la cabeza del dragón. Es la congelación de ese momento, la representación eterna y simbólica de su victoria sobre Ladón. Entonces, a modo de resumen, hemos visto que Draco no es solo una cosa. Podemos entender esta constelación a través de, al menos, 3 grandes prismas. Por un lado, es un calendario histórico cuyas estrellas nos marcan el paso de los milenios con la precesión. Por otro, es un laboratorio de física, donde su observación nos ha llevado a descubrimientos fundamentales sobre la luz y la evolución de las estrellas.
Y finalmente, es un monumento mitológico, que conserva para siempre una de las grandes historias de la antigüedad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una que cierra el círculo. El mito nos contaba que Draco, el dragón ladón, custodiaba las manzanas de la inmortalidad, el secreto de la vida. Miles de años después, la ciencia nos revela que justo ahí, en esa misma constelación, se encuentra Aitzipe P56948, el gemelo más exacto de nuestro Sol, un lugar idóneo para buscar precisamente los orígenes de la vida. Así que la pregunta queda en el aire, ¿será que el viejo dragón sigue custodiando el mismo secreto, pero ahora nos habla en el lenguaje de la astrofísica? Gracias, amigos. Aspiren al entendimiento y vuélvanse más sabios.